Se trata de ocultar la carta roja, enseñando 4 cartas sin que se vea la roja. Entonces lo que el público ve es, aquí hay cartas negras, y ve esto, más o menos, lo que hay cartas negras. Vamos a hacerlo así para que se vea. Ahí. O sea, se ve un abrir de cartas, un pasearse las cartas, tal. Pero no hay sujeción, no hay 2 veces seguidas que se haga de la misma manera. Es esto lo que el público. Son cartas negras por cualquier lado. Tal. Siempre se está ocultando una carta roja. Bueno, vamos a ver la técnica, vamos a ver si lo explico así. Esto es visto desde abajo. Entonces, primero, las cartas tienen que estar bien ajustadas y sin aire en medio, o sea, bien apretadas entre ellas, sin aire. Si están las cartas un poco así, hay que procurarse un poco aireadas, digamos, con cojines de aire entre las cartas, puede salir mal. Entonces conviene ajustarlas bien, y cuando estén bien ajustadas, entonces cogerlas. Que no haya biseles en las cartas, que no estén así biseladas, no estén, sino que estén perfectamente cuadradas, y no solo cuadradas, sino ajustadas entre ellas. Entonces, se sujeta solamente con estos 2 dedos cerca de las esquinas. Es esta cogida. Esta cogida en este ángulo, además, en este ángulo. El índice queda encima. Entonces, empieza interviniendo la yema del anular, que se coloca aproximadamente en la rueda esta de atrás de la bicicleta, en medio de la rueda de atrás, más o menos. Entonces, se saca primero así. Primero se saca así, y después el paquete de la mano derecha hacia adelante. Con esto resulta que esta esquina va a colocarse, ella sola va a colocarse junto a la yema del índice. El índice no tiene casi que ir a buscar, porque si hacemos así, está la mano así, ya la misma carta va a la yema del índice. El índice no tiene que buscar a la esquina, sino que ya va a la yema del índice. Y ya hemos desplegado una carta. Y entonces, una vez la yema del índice aquí, reclama, digamos, en su ayuda la yema del pulgar. La yema del índice ya está en el borde de la carta cuádruple, porque aquí hay 4 cartas, ¿no? La yema del pulgar viene en auxilio, y entonces es muy fácil, porque es nada más despegar la carta de abajo. Viene así, vamos a empezar, y la yema del pulgar, ayudada con el índice, despliegan la carta. Mejor dicho, la yema del índice ayudada con el pulgar, despliega, el pulgar retiene todas las cartas, y el índice separa la carta de abajo. En cuanto separe esta carta de abajo, esta carta sale un poquito así. Y ahora el pulgar no tiene más que adelantarse y ponerse en la superficie de la carta de arriba. Y ahora los dedos sujetan por aquí, así, pero sujetan así, no así, sino así, para dejar más en libertad la carta de arriba. Y entonces el pulgar, que está apoyado aquí, tira de la carta de esta y la lanza hacia adelante. A la vez estos dedos mueven así y así. Vamos a hacerlo otra vez porque todavía quedan por explicar varios detalles. Primero, cartas ajustadas y sin biseles. Segundo, la yema del anular en la rueda de la bicicleta, en la segunda rueda de la bicicleta, en la más de dentro. Las manos se separan y después esta se avanza. Separación y avance, con lo cual el índice va a colocarse a este borde. Separación y avance, el índice se coloca ahí, el índice tira de la carta y la deja ahí un poquito nada más. Y ahora el pulgar tira de esta y la lanza hacia adelante. Y ahora viene el movimiento de las cartas. El movimiento de las cartas vamos a hacerlo con las manos separadas. Estas cartas es este movimiento. En realidad la que se mueve solamente es la que está debajo del pulgar en la imagen, el 6 de pico, porque las demás casi no se mueven. Es el pulgar, es este movimiento. Y después, muy importante, a la vez que las cartas hacen este movimiento, a la vez esta mano se mueve su carta simplemente así, tac, 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 ya avanzando un poco así. Porque esto es lo que no hace nadie.
Esto es lo que no hace nadie, que tienen esta carta fija y entonces hacen esto, una cosa así, todo lo más. No, pero no es este movimiento, sino que hay que darle, estirar el mayor, estirar y encogerlo, y estirar estirar y esto. Vamos a ver si es esto. Como está apoyado en medio de las otras cartas, no resulta difícil. Vamos a tratar de ponerlo en su sitio. Pero aquí, mira esta carta. Esta carta en realidad se mueve poco, pero como las demás se mueven mucho, por contagio parece que se mueve mucho también. Pero en realidad es esto. Hay un pequeño detalle para la separación. Primero esto, hemos dicho. Ahí los dedos están un poco con las divergentes en este, están divergentes. No convergentes las yemas, sino divergentes, están divergentes. De modo que aprietan más por arriba del paquete y dejan más en libertad las cartas de abajo. Las cartas de arriba sí están sujetas y las cartas de abajo no. Entonces, esto en esta postura divergente es cuando sale la carta de aquí. Todavía en esa postura divergente sale la de abajo. Y después de que ha salido la de abajo, los dedos índice mayor se ponen en postura convergente para dar facilidad que la que salga, que ya está que suelta sale, y entonces ya después de todo eso viene. Entonces queda la manera de cerrar. Hay que dar la sensación de que las cartas están sueltas y que se cierran hasta último momento rompando por sus respetos. Entonces después de que están abiertas ya se sueltan y sin dejar de moverlas hasta último instante se igualan. Entonces para cerrar las cartas se apoyan en el meñique derecho, aquí, que viene aquí, y los dedos esto vienen a abrazar y a igualar las cartas por delante. Se apoyan en el meñique derecho y los dedos vienen a igualar. ¿Sabes? Están ahí cogidas todas. El de la palma, ¿no? Espérate, vamos a ver. Otra variante. Seguimos, la variante. Bueno, sí, el culebreo vertical. Consejo para aprender el culebreo. Consejo. Primero, hacerlo solamente con culebreo de 3. Porque es exactamente lo mismo que el de 2, pero que el de 4 cartas, pero más fácil de hacer. Hacerlo solamente con 3 cartas al principio. Hasta coger el movimiento este que hemos dicho de la mano derecha, que es el que más cuesta. Parece mentira, pero es el que más cuesta. Cuando se domine la separación de las cartas, entonces se puede añadir una carta. Porque el de culebreo de 3, el culebreo de 4, mejor dicho, es igual, únicamente que primero hay que separar este y después lo otro es igual. Como si fuera un culebreo de 3 cartas, pero con una carta que queda ahí un poco tonta, queda una carta ahí que queda un poco colgando sin intervenir más que de... ¿Por qué lo estás haciendo con la roja? Bueno, con las rojas igual, es que ya se han desordenado. Están aquí. Esta carta queda como la mano tonta, como un poco paralítica, que queda ahí, que es la que menos se mueve, la última carta esta. Porque en realidad el juego lo dan las 3 cartas estas. Pero al añadir una parece que es más jaleo y no pasa nada. Bueno, entonces el culebreo vertical es exactamente lo mismo. El culebreo vertical de 3 cartas, bien cogido desde atrás, que es muy bonito, bien cogido desde el medio, pues desde atrás aquí, desde el medio aquí, y con 4 cartas, pues es lo mismo, únicamente que la separación es ahora distinta. La separación es índice, mayor y culebreo. Índice, mayor, culebreo. ¿Es el vertical? Ese es el culebreo vertical. Yo lo llamo vertical porque las cartas están en sentido vertical al cuerpo del mago, vamos. Este es horizontal, digamos, las cartas están en sentido horizontal, que este tiene la ventaja de que las cartas tienen mayor radio de movimiento, parece que se mueven más en este. Digamos de canto o de lado. Eso es, de canto o de lado. Yo lo llamo vertical a este, ¿no? Culebreo vertical. Que es un poco, índice, mayor, separa 2 cartas, y después la última es pulgar, y ahí índice, mayor, 2 cartas. Y ahora el pulgar tira de la otra y mueve. Pero lo que es interesante es que se vea que las cartas están en las manos, pero que no son cogidas
las manos, y que las cartas se mueven como culebras, se mueven como culebreando. No es una apertura de cartas, no es esto, que es como se entiende el culebreo por quien no es esto, no es una apertura de cartas, que es como lo hacen por ahí, dice 1, 2, 3, 4, 5, y lo hacen y se quedan tan frescos creyendo que no hay que culebreo. No, el culebreo es una maniobra viva, danzarina, espontánea, o sea, no tiene que sentarse a decir, bueno, aquí hay estas cartas, ¿no? Es una manera como si se hiciera, aquí hay estas cartas, ¿no? Como si se hiciera esto, ¿no? Las cartas estas, pero que tiene a la vez armonía por la manera de hacerlo, y en fin. Bueno, vamos al culebreo, espérate, no vamos a otro culebreo que hay, que es por empuje, que es muy interesante también, por empuje del índice derecho. Hemos visto en este culebreo que es el índice izquierdo aquí, que saca de una carta, y ahora el pulgar saca otra, y viene el culebreo, ¿no? Es una, hemos visto esto, 2, 3 y el culebreo. Bueno, pues ahora este índice no va a funcionar. Entonces funciona nada más el anular, saca esta. Después de eso, espérate que me acuerdo de ver cómo es. Es que no, sí, es esto. Sí, exacto, sí. Después de eso, el pulgar, sin que funcione el índice el pulgar tira de una carta. Y el índice derecho empuja otra carta. Y entonces la carta doble resulta que es la segunda empezando por abajo. Es otra carta doble la que se está enseñando al público. Vamos a explicarlo de otra manera. Si se quiere ocultar la carta de en medio, hay que hacer el culebreo estándar. El culebreo estándar por tracción del índice izquierdo. Hay tracción del índice izquierdo. Si se quiere ocultar la carta, no la de en medio, sino la segunda empezando por abajo, entonces hay que hacer por empuje del índice derecho. Entonces el índice izquierdo no interviene, solamente esto y esto. Y la carta doble es la segunda empezando por abajo. Este culebreo es interesante porque, sin variar en absoluto la posición de las cartas, si tienes una carta de oso rojo de esta, se ve muy bien, sin variar en absoluto de la posición de las cartas, se puede ocultar o bien la segunda desde abajo, o bien se puede ocultar la tercera desde abajo. Vamos a ver. Aquí, si hago aquí hay una carta roja, y si hago ahora aparentemente lo mismo, todas las cartas son negras. O sea, así hay una carta roja, y sin hacer aparentemente lo mismo, aquí es una carta negra. Esto se puede, si se vuelve esta boca abajo, se ve también. O sea, yo hago aquí, enseño que hay una carta 2 arriba. Hago una carta 2 arriba. Y haciendo aparentemente lo mismo, tac, 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 resulta, ¿qué pasa ahora? Ahora, todas las cartas están 2 abajo. Todas las cartas están 2 abajo, pero si quiero, hay una que aparece 2 arriba. Entonces, del empuje de este dedo es culebreo interesante. Otra variante del culebreo. El culebreo Tenerife. Esto es una pequeña floritura que puede servir en algunos casos concretos. ¿Y de agua? Bueno, sí, o Serenat. Si tiene serenat, prefiero. La carta está en medio. La carta extra está en medio. Un momentito. Con permiso. La carta esta está en medio, hemos dicho, ¿no? Entonces es simplemente una pequeña floritura que después de enseñar aparentemente de una manera normal, va así, se puede ir donde se va. Por ejemplo, rat, y esta puede ir donde quiera, con carta, no está la carta por ninguna, está siempre en medio. Es bonita la floritura esta, para en un momento dado. La cambia de sitio, ¿no? Se puede cambiar de sitio si se quiere, sí.
Pero vamos a ver, posibilidades, sin cambiarla de sitio. Y se empuja. O todo en el mismo movimiento. Se puede hacer rack, todo en el mismo movimiento, que casi hace más bonito. Aquí hay 4 cartas negras, todo seguido. Ahí no cambia de sitio. Si se quiere cambiar de sitio, pues se puede cambiar, porque de aquí se empuja un poco lateralmente, entonces al coger de aquí y separar, se está cambiando de sitio. Saca las dos, claro. Saca las dos, queda. Ese es el culebreo Tenerife. Eso es de Tenerife, ¿no? Ese es el culebreo Tenerife. Que esto puede servir, yo ya he encontrado las 3 aplicaciones muy buenas. Y... ¿qué más? Me interesa ahora el culebreo Las Palmas para poder hacer parpadeo. Joder. Bueno, tú verás. El culebreo Las Palmas es dar un paso más adelante. Sirve para ocultar 2 cartas, y además 2 cartas que no están juntas. Hay muy pocas manipulaciones en la técnica cartomágica que cumplan esta finalidad. Ocultar 2 cartas a la vez y que no estén juntas. Las cartas tienen que estar, vamos en la variante estándar, la variante que voy a enseñar, tienen que estar en segundo y cuarto lugar. 1, 2, 3, 4. Desde abajo, segundo y cuarto lugar desde abajo. Primer requisito, hay que haber obtenido un break de 3 cartas. Un break de 3 cartas. Hay un break aquí de 3 y 3, 3 y 3. Entonces empieza haciendo, bueno, primero vamos a ver lo que se ve, lo que ve el público. El público ve aparentemente un culebreo normal, vamos a ver si quiere salir. Aparentemente un despliegue de las cartas, están todas las cartas desplegadas y no hay ninguna roja o lo que sea. Otra vez. Es esto. Qué limpio, Sí, no se hace nada, no es suave. Es convincente. Bueno, entonces, explicación. Como decíamos, las cartas tienen que estar en segundo y cuarto lugar. Un break de 3 y 3. Entonces voy a explicar el movimiento, digamos, básico, que es lo que permite hacer. El movimiento básico es muy sencillo. El break sostenido con el pulgar, vamos a ver dónde está, cómo lo pongo aquí. Se ve ahí, se ve dónde está el pulgar, ahí. Sostenido con el pulgar. Ahí, ahora. Es que no. Sí, está ahí, sostenido con el pulgar ahí. Entonces el movimiento básico es el siguiente. El pulgar izquierdo está a continuación de la diagonal de las cartas. A continuación de la diagonal de las cartas. Y sujeta por las cartas por la esquina. Esta es la sujeción. A continuación de la diagonal de las cartas. Ahora, la punta sujeta con el pulgar se va a hundir aquí en la axila del pulgar izquierdo. O sea, va a hacer esto, se va a hundir ahí. Entonces la uña del pulgar va a quedar hacia el centro de la baraja. Va ahí, ¿está claro? Ahí, se hunde ahí. Entonces cuando está ahí, el mayor coge las cartas que están debajo del break. Rack. Y el mayor coge las cartas que están debajo del break. Hasta ahí muy sencillo. Rack. Y el mayor ya está sujetando ahí las cartas. Por aquí se ven las 3 cartas de debajo del break. Y ahora tranquilamente las cartas se abren en V. Es decir, las 3 cartas de abajo quedan abajo y las 3 de encima se abren en V. Se abren en V no solo por giro de muñeca, sino porque estos dedos se mueven para ladearlas así un poco. ¿No quería café, verdad? Para angular, no, yo no quiero. O sea, rack y rack. Se abren en V. Este es el movimiento básico. En cuanto se ha comprendido este movimiento y se sabe el culebreo de 3, ya está todo. Tac, tac. Pulgar como continuación de la diagonal, cartas. El ángulo este interior izquierdo que se hunde en la axila del pulgar izquierdo, mayor que sujeta por debajo las cartas que están debajo del break, y la mano derecha retira las cartas de encima y las abre nuevas. Bueno,
Pues si se sabe eso y se sabe el culebreo de 3 que hemos explicado antes, pues ya está. Entonces, manteniendo el break, se empieza haciendo un culebreo de 3, pero con el dedo no en medio de la baraja, sino atrás. Un culebreo de 3 aquí, hasta que estén las cartas ahí. Repetimos. Culebreo de 3, el mayor atrás, hasta que estén las cartas. Sin parar, cuando están las cartas ahí, se puede advertir que estamos ya, respecto a este paquete, en la postura inicial del movimiento básico. El pulgar está en la continuación de la diagonal de estas cartas. El pulgar está. Entonces, con estas cartas, que están separadas siempre, son las cartas de en medio, digamos, tienen el break ahí, con estas cartas se hace el movimiento básico, es decir, se va a hundirlas, el mayor coge las cartas que están por debajo del break y una vez sujeta ese paquete, las cartas se separan, no queda así, por hacerlo tan despacio ha quedado, pero quedan así. Es decir, culebreo de 3, movimiento básico y extensión. Otra vez. Culebreo de 3, movimiento básico y extensión de las 4 cartas. Otra vez. Culebreo de 3, movimiento básico y extensión. Se puede ver que hay un doble movimiento elástico de las cartas. Empiezan comprimidas, se expanden en el culebreo de 3, vuelven a comprimirse casi y se vuelven a expandir ya abiertas en 4 cartas. Entonces esta elasticidad es lo que da, lo que le da carácter, digamos, desarmante, porque no se puede pensar que aquí hay cartas extra y menos que hay 2 cartas extras. Las cartas quedan una detrás de esta y otra detrás de esta. Y ese es el culebreo de las palmas.